Capítulo XVI de El crimen de el padre Amaro, de José María Eza de Queirós, traducido por Ramón del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XVI. Al día siguiente Amaro saltó alegremente de la cama. Mientras se preparaba para decir la misa, pensaba en aquella otra mañana de feirón, en que se despertó espantado de haber pecado por primera vez siendo cura con Juana la vaquera, en las pajas de un establo. Entonces no se atrevió a decir la misa. Temía que la capilla se hundiera, aplastándole si osaba tocar la Eucaristía con aquellas manos que habían levantado las burdas sayas de la vaquera. 3 veces se acercó a la iglesia sin decidirse a entrar, hasta que montó a caballo y caminó 2 horas para confesarse con el abad Sequeira. ¡Ah! ¡Qué diferencia de aquellos tiempos! Ahora había abierto los ojos y veía la realidad humana. Abades, canónigos, cardenales y monseñores no pecaban sobre la paja de un establo, pecaban en alcobas cómodas, y no se hundían las iglesias sobre ellos. No era eso lo que le inquietaba aquella mañana. Era Dionisia, a quien oía toser en la cocina sin decidirse a llamarla para que le llevase el agua de afeitarse. Repugnaba a su pudor de sacerdote saber que aquella vieja concubina de autoridades civiles y militares conocía su fragilidad. Le mortificaba la idea de ser observado por aquellos ojillos cínicos que no se impresionaban ni con la austeridad de las sotanas ni ante la respetabilidad de los uniformes, porque sabía que bajo unas y otros estaba igualmente la misma miseria brutal de la carne. Terminemos, pensó, le doy un duro y que se marche. Sonaron unos golpes discretos a la puerta del cuarto. Entre, dijo Amaro, inclinándose sobre la mesa, como abismado ante sus papeles. Dionisia entró, dejó el jarro de agua sobre el lavabo, tosió y dijo en tono confidencial: Señor párroco, hay que tener cuidado. Ayer vieron salir de aquí a la señorita. Es cosa seria, hijo. Y a todos nos conviene que no se sepa. No, Amaro no podía imponerse. Aquella mujer se convertía a la fuerza en su confidente. ¿La vieron, Sí, señor. Suerte que eran 2 borrachos, pero podían haber sido 2 personas decentes. Y en la situación del señor párroco, en la situación de la muchacha, hay que hacer las cosas en secreto. De las cosas que yo protejo, no quiero que se enteren ni las paredes. Amaro, bruscamente, se decidió a aceptar la protección de Dionisia. Recostado en su silla, preguntó esperando los consejos de la matrona. Dígame, Dionisia, ¿cómo nos arreglaríamos? Ella, naturalmente, sin afectar malicia o misterio, respondió: Yo creo que el mejor sitio para ver a la señorita es la casa del campanero. ¿La casa del campanero? Dionisia le recordó la excelente disposición del sitio. La sacristía tenía una puerta que daba al patio de la casa del campanero. No había más que salir de la sacristía, atravesar el patio, y el señor párroco estaba en el nido. ¿Y ella? Ella entra por la puerta de la calle. Si alguien la ve, no puede chocarle. Es la señorita Amelia que va a dar algún encargo al campanero. Claro que todo este plan puede perfeccionarse. Sí, ya comprendo. Es una idea, dijo Amaro pensando caviloso. Yo conozco bien el sitio, señor párroco, y créame que no hay otro mejor para un señor sacerdote que tiene su arreglito.
Amaro se detuvo y le dijo familiarmente: Vamos, Dionisia, se ve que no es la primera vez que recomienda a usted la casa del campanero, ¿verdad? Ella negó rotundamente. Ni siquiera conocía al tío Esquelias, pero se le había ocurrido aquel medio la noche antes. Al levantarse fue a examinar el sitio y se convenció de que era inmejorable. Antes de salir, quiso dar su último consejo. Ahora procure entenderse con el campanero, señor párroco. El tío Esquelias era un viudo que tenía una hija de 15 años, paralítica desde niña. Se decía que la muchacha, cuyo nombre era Antonia y a quien su padre llamaba Totó, le torturaba constantemente con caprichos y locuras que amargaban la vida del pobre viejo. El doctor Gouveia decía que era una histérica, pero las personas de buenos principios aseguraban que Totó estaba poseída del demonio. El tío Esquelias había sufrido la amputación de una pierna de resultas de una caída por las escaleras de la torre. Cuando Amaro se hizo cargo de la parroquia, el viejo buscó la recomendación de Amelia y de su madre para conservar, como él decía, la cuerda de la campana. Las dos señoras abogaron por él, diciendo que era una obra de caridad ayudar a aquel pobre hombre que había perdido su pierna por servir al culto en ocasión de una fiesta. El tío Esquelias acostumbraba a oír todos los días la misa que decía el señor párroco. Amaro, aquella mañana, al sentir en las losas del patio la muleta del cojo, comenzó a inventar una historia, porque no podía pedir al tío Esquelias su casucha sin explicarle que era para un servicio religioso. Al verle entrar en la sacristía, le dio los buenos días amablemente. El sacristán se acercó con la casulla roja y Amaro la recibió sobre los hombros, murmurando con mucha compostura: Domine, quis dixiti jugum meum. Apriete más los cordones de detrás, tío Matías. Suave est, et onus meum leve. Hizo una cortesía ante una imagen y entró en la iglesia con la actitud de rúbrica, los ojos bajos y el cuerpo derecho. El tío Matías, después de saludar también al Cristo de la sacristía arrastrando un pie, se apresuró a llevar las vinajeras, tosiendo fuerte para aclarar la garganta. Durante toda la misa, al volverse hacia los fieles en el ofertorio y en el orate fratres, el padre Amaro se dirigía siempre al campanero como si el sacrificio fuese por su intención particular. El tío Esquelias, con la muleta caída a su lado, se abismaba en una devoción más respetuosa. Al entrar de nuevo en la sacristía, Amaro le dijo: Espéreme en el patio. Tenemos que hablar, tío Esquelias. No se hizo esperar mucho y se presentó con un gesto grave que impresionó al campanero. Cúbrase, tío Esquelias. Tengo que hablarle de un caso muy serio. Quiero pedirle un favor. Señor párroco. Es decir, no es un favor. Cuando se trata de servir a Dios, todos debemos contribuir en la proporción de nuestras fuerzas. Bien, pues es el caso que una señorita, para que vea si tengo confianza en usted, le diré el nombre. Es el caso que Amelia, la de la sanjuanera, quiere hacerse monja. ¿Qué me dice, señor párroco? Es una vocación, tío Esquelias. Se ve la mano de Dios en ella. La pobre muchacha aborreció las afecciones mundanas desde su desavenencia con el novio, pero la madre, como está vieja y la necesita para gobernar la casa, no quiere consentir que entre en religión, suponiendo que es una veleidad de la chica. Pero no, es una vocación. Yo lo sé bien. Sin embargo, necesito tener con ella
muchas y muchas conferencias para conocer sus disposiciones y ver si le conviene la clausura, la penitencia, el cuidado de enfermos, la adoración perpetua o la enseñanza. Vamos, yo quiero estudiarla bien, pero ¿dónde? En su casa no puede ser, porque la madre ya tiene desconfianza. En la iglesia, imposible. Es como estar en la calle. En mi casa, tratándose de una muchachita joven, no está bien. De modo, tío Esquelias, que, seguro de que ha de agradecérmelo, he pensado en su casa. Oh, señor párroco, mi casa, mis trastos, todo está a su disposición. Pero el tío Esquelias temía que la casa no fuese decente, no tuviera bastantes comodidades. Oh, dijo Amaro risueño, en habiendo 2 sillas y una mesa para poner el libro de oraciones. Tranquilizado el campanero, aseguraba que como lugar retirado y casa tranquila no se encontraba otra mejor. Estarían allí como 2 monjes en un desierto. Los días que el señor párroco necesitara hablar con la señorita, el campanero saldría a dar una vuelta y ellos podían acomodarse en el piso alto porque en la cocina no tendrían tanta libertad por estar allí el cuartito de la pobre Totó. El padre Amaro se dio una palmada en la frente. Había olvidado a la paralítica. Totó puede ser un inconveniente, tío Esquelias. El campanero, que estaba ya interesado en la conquista de aquella prometida del señor, le tranquilizó, enumerando las ventajas que su casa tenía para llevar a cabo la obra santa. Totó no estorbaba. La pobrecita no se movía de la cama. El señor párroco entraba por la cocina, la señorita por la puerta de la calle, subían, se encerraban en el cuarto y Totó no extrañará nuestra visita, decía Amaro dudando aún. No, pobrecilla, no puede moverse. Allí está con sus manías. Unas veces pasa las horas sin hablar, con los ojos clavados en la pared. Otros ratos está alegre, habla, bromea. Es una desgracia, señor párroco. Debía entretenerse leyendo. El campanero suspiró. La pequeña no sabía leer. Nunca quiso aprender. Si el señor párroco hiciese la caridad de persuadirla, de animarla a que aprendiese, no le pesaría tanto la vida. El párroco no le escuchaba. De repente había encontrado una explicación natural para justificar las visitas de Amelia a casa del campanero. Iba a enseñar a leer a la paralítica, a educarla, a iluminar su alma con las bellezas de los libros santos, con la historia de los mártires. Está decidido, tío Esquelias. En su casa haremos santa a la muchacha. Pero esto tiene que ser un secreto inviolable. Oh, señor párroco, no hay que hablar de eso. Cuento con usted, ¿verdad? En cuerpo y alma. Amaro entró en la sacristía para escribir una carta donde explicaba a Amelia el arreglo que acababa de hacer para poder gozar nuevas y divinas felicidades. Le advertía que el pretexto para que ella fuese todas las semanas a casa del campanero sería la educación de la paralítica. Él mismo lo propondría en casa de su madre por la noche. Y había algo de verdad en el pretexto, porque muy bien podían iluminar aquella alma con una buena enseñanza religiosa. Terminada la carta, Amaro se dirigió a su casa. Sentóse a la mesa para almorzar satisfecho de la vida y de las dulces facilidades que en ella encontraba. Amarguras,
dudas, torturas del deseo, todo lo que le consumió durante meses y meses en su casa y en la calle de la Misericordia había concluido. Era feliz y seguiría siéndolo siempre. Recordaba abismado en un gozo mudo toda aquella media hora de la víspera. Placer sobre placer. Los saboreaba todos mentalmente, uno a uno, con la deliciosa seguridad que da la posesión. Ya no miraría con envidia a los señores que paseaban por la Alameda dando el brazo a sus mujeres. Él también tenía ya mujer, toda suya, alma y carne. Le quería, era bella y llevaba las ropas blancas y limpias, perfumadas con un olorcillo de agua de Colonia que a él le encantaba. Al terminar el almuerzo, Dionisia, muy risueña, le preguntó si había hablado con el tío Esquelias. Algo le dije, pero aún no hay nada resuelto. Roma no se gana en una hora. La matrona se retiró a la cocina, pensando que el señor párroco mentía como un hereje. No le importaba. Nunca quiso tratos con los señores eclesiásticos. Pagaban mal y desconfiaban siempre. Cuando Amaro salió, ella corrió a la escalera para decirle que tratara de buscar una sirvienta porque ya no podía abandonar su casa por más tiempo. Doña Josefa va a proporcionarme una. La espero mañana. Pero usted, Dionisia, no deje de venir por aquí, puesto que ahora somos amigos. Cuando el señor párroco me necesite, estoy a su disposición. No tiene más que llamarme por la ventana o por el huerto para lo que desee. De todo entiendo un poco, hasta de asistir a partos, con que ya sabe. Amaro no escuchó más. Cerró de golpe la puerta, indignado por aquel ofrecimiento brutal. A los pocos días se habló en la calle de Misericordia de la hija del campanero. Aquella noche, mientras las señoras charlaban, el párroco se acercó al piano cuyas teclas recorría Amelia lánguidamente y, fingiendo encender el cigarro en las bujías, preguntó: ¿Leíste la carta? Sí. Amaro fue a reunirse con las señoras. La gangoso mayor estaba contando una catástrofe que leyera en un diario ocurrida en Inglaterra, la explosión de una mina que había sepultado a cientos de trabajadores. Las viejas se horrorizaban. La gangoso, entonces, acumulaba detalles terroríficos. Doña María aseguraba que aquellas minas y aquellas máquinas extranjeras le asustaban. Había visto una fábrica cerca de Alcobaza y le pareció la imagen del infierno. Tenía la seguridad de que Dios no miraba aquellas cosas con buenos ojos. Es como los ferrocarriles, dijo doña Josefa. No hay quien me quite de la cabeza que son invenciones del demonio. No lo digo en broma, no. Basta oír aquellos resoplidos, aquel ruido. ¡Ay, qué miedo! El padre Amaro, bromeando, decía que a pesar de todo eran cómodos para andar deprisa. De repente se puso serio y añadió: no se puede negar, sin embargo, que todas estas invenciones de la ciencia moderna parecen cosa del demonio. Por eso, nuestra Santa Iglesia las bendice con oraciones primero y después con agua bendita, para que el enemigo no pueda servirse de ellas. Doña María quiso saber de qué medios se valía el enemigo para servirse de los ferrocarriles. El padre Amaro se lo explicó bondadosamente. Haciendo descarrilar un tren, causaba la muerte de muchos viajeros cuyas pobres almas no estaban preparadas para la extrema unción, y el demonio se apoderaba de ellas
allí mismo. Doña María miró a todas las oyentes con el rostro bañado en una sonrisa de beatitud. ¡Ay, hijas! Pues con nosotras no le valían esas mañas, que por fortuna estamos bien prevenidas. Era verdad, y todas gozaban con la deliciosa seguridad de poder burlar la malicia del tentador. El párroco comenzó entonces a preparar su camino diciendo con voz de plática: es necesario mucha vigilancia para ahuyentar al demonio. Hoy precisamente estuve pensando en eso a propósito de un caso bien triste que tengo casi en la misma iglesia, la hija del campanero. Las señoras, creyendo oír alguna historia picante de las hazañas de Satanás, aproximaron sus sillas bebiendo las palabras del padre Amaro. Allí está la desgraciada criatura, todo el santo día hundida en la cama. No sabe leer, no tiene devociones habituales, no tiene costumbre de meditar, y por consecuencia, como decía San Clemente, es un alma sin defensa. ¿Y qué sucede? Que el demonio, que ronda constantemente sin perder ocasión, se establece allí como en su casa. ¡Y a 2 pasos de la iglesia!, exclamó doña María, indignada ante el atrevimiento de Satanás. Después recorrió con la imaginación su abundante arsenal devoto y recomendó que colocaran a la cabecera de la paralítica alguna imagen de San Vicente o de Nuestra Señora de las 7 Llagas. El silencio de las amigas le demostró bien claro la insuficiencia de aquella galería devota. Doña Joaquina tuvo una idea feliz. Señor párroco, ¿por qué no le manda uno de esos libros con estampas de la vida de los santos? Son estampas edificantes, a mí me conmueven. ¿Tú no tienes uno, Amelia? Amelia, sin levantar la cabeza, respondió: no. El clérigo la miró. Sentada al otro lado de la mesa, su linda cabeza aparecía iluminada por la luz de la lámpara. La nuca, finísima, desaparecía entre el abundante cabello. Las pestañas parecían más largas, más negras, sobre aquel cutis trigueño y ligeramente sonrosado. Su traje ajustado se ceñía al pecho, alto y fuerte, y el párroco veía aquellos senos levantarse en el ritmo de una respiración regular. ¡Oh! Aquellos senos era lo que Amaro ambicionaba más en ella. Los imaginaba blancos, redondos, henchidos. La había tenido en sus brazos, pero la tuvo vestida, y sus manos ansiosas sólo encontraron la seda de un traje. En casa del campanero sería de él, sin obstáculos, sin ropa, toda entera a disposición de sus labios. No dudó más. Levantó la voz, imponiendo silencio a las viejas que discutían sobre la conveniencia de llevar a Totó la vida de los santos en estampa. Nada, señoras, nada. No es con libros como hay que salvar a la pobre chicuela. ¿Saben lo que convendría? Pues que uno de nosotros, el que tuviera menos ocupaciones, fuese a educar a aquella alma, a llevarle la palabra de Dios. Y a decir verdad, la persona más desocupada de todos nosotros es Amelia. Gran sorpresa. Todos vieron en aquellas palabras la voluntad de Dios. Los ojos de las viejas se iluminaban con un ardor devoto ante la idea de aquella obra de caridad que saldría de entre ellas. Se extasiaban pensando los elogios que había de prodigarles el chantre. Cada una daba un consejo,
queriendo tomar todas parte en la obra santa, para participar de la recompensa que sin duda merecía. Doña Joaquina Gangoso manifestó que envidiaba a Amelia, y ésta rompió a reír nerviosamente. ¿Imaginas que no lo haría con tanta devoción como tú? ¿Ya estás orgullosa de la buena acción? Pues, hija, así no sacarás provecho de ella. Amelia, sin poderse contener, trataba de sofocar su risa. Los ojillos de doña Joaquina echaban lumbre. Es una grosería reírse así. Es una impertinencia suponer que yo no haría lo que tú puedes hacer. Trataron de calmarla, y Amelia tuvo que jurar sobre los evangelios que era una risa nerviosa y que no había tenido intención de molestar a doña Joaquina. Doña María aseguraba que aquello era una gran honra para la casa, porque cuando se supiera... Esto no debe saberse, doña María, interrumpió el párroco severamente. Las buenas acciones deben hacerse para servir a Dios, no por vanagloriarse de ellas. Esto no debe salir de entre nosotros. Tratamos de salvar un alma, de consolar a una enferma, y no queremos elogios en los periódicos. ¿Verdad, padre maestro? El canónigo respondió pausadamente. Habla usted con la lengua de oro de San Juan Crisóstomo. Yo estoy conmovido, tanto que ya no me acordaba de que trajesen las tostadas y el té. Pitusa entraba en aquel momento con una gran bandeja, y mientras colocaba las tazas sobre la mesa, quedó decidido que Amelia iría 2 veces por semana a casa del campanero para enseñar a la paralítica a rezar, leerle la vida de los santos y hacerle amar la virtud. De este modo, Amelia y el párroco pudieron verse libremente, para gloria de Dios y humillación del enemigo. Se veían todas las semanas, 1 o 2 veces. De este modo, las caritativas visitas a la paralítica eran 7 cada mes, número simbólico que, según las beatas, debía corresponder a las 7 lecciones de María. Amelia, aquellos días, se levantaba temprano, pues siempre tenía alguna enagua que planchar o algún adorno que disponer. Su madre se extrañaba al ver el esmero con que se vestía y perfumaba, pero ella decía que trataba de inspirar a Totó ideas de limpieza y de aseo. Esperaba inquieta que dieran las 11 y respondía distraídamente a las preguntas de la madre, mirando el reloj a cada momento. Llegaba al fin la hora deseada, y después de echar una ojeada al espejo, Amelia besaba a su madre y salía, siempre recelosa, temiendo ser espiada. Todas las mañanas rogaba a la Virgen del Buen Viaje que la librase de malos encuentros, y si hallaba a algún pobre, no dejaba nunca de darle limosna, para agradar a Jesucristo, amigo de los mendigos y de los vagabundos. Entraba siempre en la catedral con el pie derecho. El silencio de la iglesia desierta y bañada en una media luz triste la amedrentaba. Creía escuchar reprensiones que por su pecado le dirigían los santos de talla. Imaginaba que los ojos de cristal de las imágenes y las pupilas pintadas en los cuadros se fijaban en ella con una insistencia cruel, adivinando los deseos impuros que agitaban su pecho en aquellos momentos. Prometía entonces dedicar la mañana solo a Totó, sin consentir que Amaro se acercase a ella. Pero poco después, al entrar en casa del campanero, sin detenerse junto a la cama de la paralítica,
Iba a observar por la ventana de la cocina, esperando con ansia que la puerta de la sacristía se abriese. Cuando Amaro aparecía en ella, Amelia, impaciente, salía a buscarle. Quedaban un momento en la puerta, apretándose las manos, devorándose con los ojos. Después iban a ver a Totó y le daban dulces que el párroco llevaba para ella en los bolsillos de la sotana. La cama de Totó estaba en una alcobita que había en la cocina. Aquel cuerpecillo de tísica, hundido en el jergón, apenas hacía bulto bajo los arrugados cobertores que ella se entretenía en deshilachar. Los días de las visitas, la infeliz se adornaba con una chambre blanca, lustraba sus cabellos con aceite, obligaba a su padre a limpiar el cuarto. El tío Esquelias, encantado, aseguraba que desde que el padre Amaro les visitaba, la pequeña había cambiado y tenía deseos de parecer alguien, hasta el punto de no querer separarse de un peine y un espejillo que ocultaba bajo la almohada. Amelia todas las mañanas se sentaba un momento junto a la enferma y le preguntaba si estudiaba el abecedario, obligándole a decir el nombre de las letras. Después le hacía repetir una oración que trataba de enseñarle, mientras Amaro, sin pasar de la puerta, esperaba con enojo el final de aquella plática, molestado por los ojos de la paralítica fijos en él constantemente, que parecían mayores y más brillantes en aquel rostro pálido, chupado, de hundidas mejillas y labios lívidos. Amaro no sentía en tales momentos ni compasión ni caridad por Totó. La odiaba, le parecía sucia y repugnante. Amelia tampoco gustaba de aquella demora, a la cual se resignaba para agradar a Dios, y que la paralítica no agradecía en nada. Cuando su maestra trataba de hacerle hablar, la mayor parte de las veces no obtenía respuesta. Casi siempre la escuchaba vuelta hacia la pared, y si Amelia trataba de arreglarle la ropa de la cama o de taparle los hombros con un chal, ella, enfurecida, se encogía ocultándose bajo las sábanas. A una seña de Amaro, Amelia colocaba un libro con estampas de santos sobre la cama de Totó. Vaya, ahí te quedas. Mira, este es San Mateo, esta es Santa Virginia. Adiós, que yo voy arriba con el señor párroco a rezar para que Dios te sane. No destroces el libro, que es pecado. Subían la escalera, mientras la paralítica hacía esfuerzos desesperados por levantarse, siguiéndoles con los ojos llameantes, ansiosos, nublados por lágrimas de ira. La habitación alta era la alcoba del tío Esquelias. Estaba blanqueada y tenía el techo de vigas sobre las que se asentaban las tejas. Junto a la cama, pendiente de un clavo, estaba el candil que dejó en la pared un penacho de humo negro. Sobre la pobre mesa había un Nuevo Testamento, una botella de agua y preparadas a cada lado 2 sillas. El párroco, bromeando, decía: mira, todo esto es para nuestra conferencia, para que yo te enseñe bien tus deberes de monja. Ella, delante de Amaro, con una sonrisa que dejaba ver sus blancos dientes, abría los brazos, abandonándose y murmurando: enséñame entonces. El párroco la besaba en el cuello, en la cabeza, a veces le mordía las orejas, y ella daba un grito de placer. Luego permanecían silenciosos, escuchando, con miedo de ser oídos abajo por la paralítica. Después cerraban las maderas de la ventana y la puerta, que era forzoso empujar con las rodillas. Amelia
comenzaba a desnudarse lentamente, y se quedaba un momento inmóvil, con la ropa caída a sus pies, mientras el clérigo, anhelante, contemplaba aquella forma blanca que se destacaba en la obscuridad del cuarto. Ella se persignaba deprisa y antes de subir al lecho suspiraba siempre tristemente. Al dar las 12, Amelia, cansada, murmuraba: tengo que marcharme. Espera un poco. Siempre tienes prisa. Es muy tarde. Pero el párroco quería detenerla. No se cansaba de besar aquella orejita. Golosón, déjame. Con las ventanas cerradas se vestía ligera, después abría y volvía de nuevo a besar al cura, que continuaba en el lecho. Arrastraba las sillas para que la paralítica, al oír el ruido, creyese que había terminado la conferencia. Bajaba apresuradamente, huyendo de Amaro, que no acababa nunca de besarla, y antes de salir se detenía un momento en el cuarto de Totó para preguntarle si le habían gustado las estampas. La paralítica casi siempre ocultaba la cabeza bajo los cobertores, pero a veces se sentaba en la cama examinando a Amelia con una curiosidad viciosa. Amelia enrojecía y, pretextando que era muy tarde, recogía el libro de estampas y salía maldiciendo a aquella criatura tan maliciosa en su mutismo. Fin del capítulo 16.